Bienvenidos a este nuevo tutorial en vídeo en el que vamos a ver cómo lograr el efecto de alto rango dinámico, también conocido como HDR, en Photoshop Elements. Utilizaremos para ello estas 5 imágenes con distintas exposiciones. Luego obtendremos una imagen en alto rango dinámico combinando todas ellas, o mejor dicho, aprovechándonos de la opción de Photo Merge de Elements que nos combinará todas estas imágenes. Si hacemos clic, por ejemplo, en cada una de estas imágenes, observamos como la primera está bastante subexpuesta, la segunda tiene algo más de exposición y así vamos hasta la última en la que obtenemos una imagen muy sobreexpuesta, pero en la que, por ejemplo, podremos extraer mucha información de la parte inferior, lo mismo que de la imagen subexpuesta podremos obtener mucha información de la parte superior. Para empezar a trabajar vamos a ir directamente al menú Archivo, Nuevo, Exposición de Photo Merge. Aceptamos aquí abrir todo para que nos abra todas las imágenes que evidentemente tenemos que tener previamente abiertas y en este caso visibles en la cesta del proyecto, tras lo cual se nos ejecutará la ventana de Photo Merge. Esto tardará unos segundos mientras se analizan las imágenes de origen, pero al final podremos ver una vista previa aquí de la combinación de todas las imágenes en las que vemos que hay una marca que indica que cada una de ellas se ha añadido al proyecto Photo Merge. Y a su vez tenemos aquí a la derecha una serie de controles que nos permiten personalizar un poco más nuestra composición. Si deshabilitamos, por ejemplo, alguna de nuestras imágenes porque tengamos algún elemento que queramos desechar, haciendo clic en la casilla correspondiente, vemos como la vista previa varía un poco dependiendo si habilitamos o deshabilitamos alguna de las imágenes. Por ejemplo, quitamos esta, vemos la sutil variación que se produce del antes y el después. Lo cierto es que Elements realiza un excelente trabajo llevando a cabo la combinación de imágenes y ajustando los parámetros necesarios que aparecen aquí a la derecha. Es decir, resaltar detalles, sombras y saturación suele estar a un nivel muy preciso para conseguir un resultado mucho más llamativo. Si ajustáramos, por ejemplo, la opción resaltar detalles reduciéndolos de 50 a menos 68, observamos el resultado. Sin embargo, en este ejemplo vamos a aprovecharnos de que realmente Elements realiza un muy buen trabajo y vamos a volver a dejarlo aproximadamente en los niveles originales 50 o 52 para obtener este resultado. Las sombras también las dejamos sin tocar, pero lo que sí vamos a ajustar en este caso es la saturación. Vamos a, por lo tanto, reducirla a mínimo, es decir, a menos 100, lo que le quitará todo el color y nos dejará nuestra imagen en blanco y negro. Hecho esto, pulsamos en el botón Listo para confirmar los cambios y en unos pocos instantes tendremos preparada nuestra imagen combinación de todas las exposiciones anteriores y además pasada a blanco y negro. Cuando esto esté ya hecho, vamos a intentar ya aplicar realmente ese aspecto HDR de alto rango dinámico que estamos buscando. Empezamos minimizando la cesta del proyecto, haciendo doble clic en la pestaña correspondiente. Vamos a aumentar el tamaño haciendo clic en la herramienta Zoom y pulsando en rellenar pantalla podremos ver la imagen en su tamaño original. Sin embargo, vamos a pulsar en ajustar pantalla para poder verla a pantalla completa. Del mismo modo vemos cómo se ha creado una nueva capa sobre la imagen que teníamos originalmente, es decir, en este caso la de la exposición más oscura. Por lo tanto, vamos a acoplar la imagen o combinarla para tener solamente una capa. Podemos pulsar en la combinación de teclas Control E y esto nos combinará toda la imagen en una única capa. Lo primero será entonces mejorar un poco este cielo que aparece en esta imagen un poco difuminado, sin detalles. Para ello vamos a hacer una selección utilizando la herramienta varita mágica. Hacemos clic, por lo tanto, en ella y hecho esto pulsamos en el cielo, tras lo que vemos que se realiza una selección, aunque quedan algunos elementos todavía por elegir. Por lo tanto vamos a pulsar en la tecla mayúscula del teclado y volvemos a hacer clic en los elementos que no tengamos seleccionado y vemos que inmediatamente se realiza una selección mucho más precisa justamente con lo que estamos buscando, en este caso el cielo. Para realizar una selección más precisa vamos a pulsar también en el botón perfeccionar borde y aquí vamos a jugar con el valor de suavizado que vamos a reducir hasta 0, el valor calar lo vamos a dejar en 1 píxel y contraer o expandir lo vamos a dejar también en más o menos un 2%, de modo que si previsualizamos podemos observar de manera más clara cómo se realizará la selección. Pulsamos en OK para aceptar estos cambios y ya estamos listos para oscurecer el cielo y darle
algo más de contraste. Esto se puede hacer desde el menú Mejora, Ajustar iluminación, Niveles. Aquí vemos la típica ventana con el histograma de niveles de sombras, medios tonos e iluminaciones y podremos ajustar estos parámetros para darle más contraste a la imagen. Por lo tanto, vamos a coger el de sombras y lo vamos a aumentar considerablemente. Podemos llegar aproximadamente hasta 134, viendo que oscurecemos bastante el cielo. Del mismo modo, vamos a dejar los medios tonos tal como están a 1 y las iluminaciones las vamos a reducir hasta aproximadamente 233, de modo que conseguimos, si previsualizamos el antes y el después, un cielo con mucho más contraste, mucho más definido y evidentemente mucho más llamativo. Pulsamos en OK para aceptar este cambio y a continuación en Control D para deseleccionar la imagen y volver a poder trabajar con ella tal como queremos. Ha llegado pues la hora de darle a nuestra fotografía un verdadero aire HDR. Para ello vamos a acceder al menú Mejora, Ajustar iluminación, Sombras, Iluminaciones. Aquí lo que vamos a hacer es directamente jugar con los parámetros aclarar sombras, oscurecer iluminaciones y contraste de semitonos. Aclarar sombras en este caso lo vamos a dejar en 25%, oscurecer iluminaciones vamos incrementándolo más o menos hasta donde consideremos que puede ser un valor interesante, 45% podría estar muy bien, y el valor realmente que nos va a marcar ese aspecto HDR va a ser el contraste de semitono que vamos a ir aumentando. Efectivamente vemos cómo va adquiriendo contraste la imagen y si llegamos a un 60%, pero visualizamos el antes y el después, observamos que realmente ya nos vamos acercando muchísimo más a ese tono de alto contraste que es el que estamos buscando. Pulsamos en OK para aceptar estos cambios y para destacar aún más algunos elementos y sobre todo el contraste de ciertos objetos en esta imagen, vamos a sobreexponer y subexponer selectivamente lo que nos interese. Vamos a empezar eligiendo la herramienta Subexponer, haciendo clic en este apartado, nos aseguramos de que tenemos un tamaño de píxel de 600 píxeles, el rango lo vamos a establecer tal como venía originalmente aquí a medios tonos, ¿no? Mejor vamos a jugar con las sombras para conseguir un mayor contraste y la exposición la vamos a dejar tal como venía en 5%. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es pulsar un poco en lo que es el cielo y repasar algunos elementos, sobre todo para adquirir mayor contraste. Hemos puesto la exposición al 5% para que los cambios no sean demasiado intensos y queden demasiado artificiales. Y hecho esto, pulsamos también aquí un poco en las separaciones del enladrillado, incluso en la edificación, y conseguimos destacar más esas sombras para darle más fuerza a estos elementos. A continuación vamos a elegir la herramienta Sobreexponer, haciendo clic en este apartado. Nos aseguramos de nuevo que tengamos un pincel de 600 píxeles de tamaño. El rango lo vamos a establecer a iluminaciones y la exposición la dejamos en 5% tal como está, tras lo cual empezamos a repasar un poco los edificios también. De este modo observamos cómo destacamos algo más las iluminaciones, aclarándolas un poco, y el suelo también lo repasamos con cierto cuidado, de modo que al final conseguiremos un contraste bastante intenso en estos elementos. Por último, lo que tenemos que hacer simplemente es ajustar un poco los niveles de nuestra imagen, lo que podemos hacer desde el menú Mejora, Ajustar iluminación, Niveles. Aquí lo que vamos a hacer es aumentar un poco los niveles de sombras hasta quizás 14, los niveles de medios tonos los vamos a llevar hasta 1,09 y las iluminaciones las reducimos hasta quizás 244. Si previsualizamos el antes y el después, podemos observar que realmente conseguimos un incremento de contraste sobre los ajustes de sobre y subexposición que habíamos realizado anteriormente. Pulsamos en OK para aceptar este cambio y con ello habremos logrado una imagen a la que hemos podido aplicarle un aspecto HDR de alto rango dinámico muy llamativos en Photoshop Elements 8.